Regresamos a la jornada final del 26º encuentro de la jurisdicción ordinaria, la justicia en el mundo actual. En el siguiente panel, desafíos de la justicia penal en el mundo actual, los panelistas dialogarán sobre las interacciones que existen entre las instituciones de derecho interno e internacional, los retos y desafíos que se presentan en la justicia penal, la forma de abordar las justicias de transición y la forma de armonizar los institutos judiciales para hacer frente al crimen transnacional. Participan en este espacio el ministro titular de la Corte Suprema de Chile, Leopoldo Andrés Llanos Sagristá, el juez de la Corte Penal Internacional, Marc Perrat de Brissonneau, y el magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, presidente de esta sala, Hugo Quintero Bernat. Modera este panel, nos hace ese honor, el director de contenidos y proyectos especiales de Caracol Radio Prisa, Alejandro Santos Rubino. Buenas tardes, Alejandro, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. ¿Me oyen bien? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a toda la Corte Suprema, en especial a su presidente Fernando Castillo, por esta honrosa invitación, honroso panel con estas personalidades del mundo de la justicia en Colombia y a nivel internacional. Y yo, en una muy breve introducción, entendiendo lo que significa el título del panel, el desafío de la justicia penal en el mundo de hoy, pues hay que entender en qué mundo estamos viviendo. Y es un mundo complejo, es un mundo donde la democracia está en crisis, la democracia está contra las cuerdas y hay una serie de factores que están afectando ese buen desarrollo de la democracia. Estamos viendo en el mundo pues unas polarizaciones que no se habían visto en el pasado, estamos viendo unas desigualdades profundas, estamos viendo unos escándalos de corrupción, estamos viendo ascensos del populismo en distintos países del mundo, ya no solo los caudillos latinoamericanos, sino en los países del primer mundo. Estamos viendo unas fracturas sociales que no se resuelven, sino que se agudizan, y la pandemia, pues digamos, deterioró profundamente ese ambiente social, para no hablar del tema de salud mental. Y si a esto, digamos, le introducimos otros factores que están haciendo también que el mundo esté cambiando de paradigmas. Hoy se están replanteando muchísimas cosas en ese mundo. La disrupción tecnológica, parte, diría yo, del hilo conductor de lo que se ha hablado hoy ha sido qué significa hacer justicia en la sociedad de la información, en la sociedad digital. Cómo hacer justicia y proteger las garantías judiciales, los derechos de las personas en un mundo mediatizado donde todo se volvió una sociedad del espectáculo. Difícil. Ese camino es difícil de encontrar. Pero en este contexto acaba de salir hace unas semanas el último Latinobarómetro, que es esta encuesta que hacen ya muy respetada, y una referencia sobre el estado y la percepción que tienen los ciudadanos de Latinoamérica frente a su democracia. Y los resultados año a año son cada día peores, se va deteriorando esa percepción sobre la democracia y ellos le ponen un título que se llama recesión democrática a lo que ellos están viendo y se ven en las estadísticas realmente muy preocupantes. Y hay factores, por supuesto, de qué es lo que está pasando. Los factores de desigualdad, de cómo la democracia y sus clases dirigentes no están resolviendo los problemas de la sociedad. Hay factores de corrupción. Y hay un factor que yo quiero poner sobre la mesa como un factor preponderante, y le quiero dar una énfasis de prioridad frente a lo que se está viviendo, en especial en América Latina, pero también en los países del primer mundo, y es cómo la violencia y la inseguridad generada por unas organizaciones cada día más poderosas y transnacionales están sacudiendo
digamos, los cimientos de la democracia y de las instituciones hoy. Yo no sé si fue coincidencia que quien nos antecedió, el presidente de la Corte Suprema de Ecuador, haya dado una conferencia sobre, ¿no?, esta importancia de la justicia abierta, y que él venga de Ecuador con la violencia que está viviendo Ecuador. Yo creo que es un símbolo de lo que estamos hablando, de lo que significa hacer justicia hoy. Él hablando en Colombia hoy, y que el tema, en el trasfondo haya sido todo este tema de la sociedad de la información. Y frente a esa situación, yo quería mirar cómo estos panelistas tan respetados nos empiezan a dar una visión de cuál es el papel del juez, que tiene bajo sus hombros la responsabilidad institucional de cargar con unos fardos profundos que no responden solo a la labor propia de la justicia, pero donde la sociedad espera cada día más una respuesta de esas instituciones, y la justicia cada vez cobra una preponderancia, como una especie de halo protector de la sociedad. Y por eso quería empezar esta conversación entendiendo, digamos, que la dinámica va a ser que les voy a dar unos 8 o 10 minutos a cada uno de ustedes para que hagan un planteamiento general, y después tengamos la posibilidad de hacer algunas preguntas al respecto según sus respuestas. Y mi primera pregunta para el doctor Hugo Quintero es precisamente esa: ¿cuál ve usted que es el papel de ese juez frente a este entorno complejo, incierto, difícil, de desencanto frente a esa democracia, y donde tiene que empezar a responder con todo lo que eso significa y su responsabilidad? Doctor Quintero. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco al señor presidente de la Corte por la invitación y por permitirme, como presidente de la Sala de Casación Penal, participar en este panel. La respuesta a cuál es el rol del juez o en los desafíos de la justicia penal en el mundo actual pasa por saber cuál es nuestro papel en la justicia actual y en la justicia de siempre. Yo creo particularmente que el papel nuestro es esencialmente de defensa de la democracia, porque un poder judicial autónomo, independiente y soberano solo se explica en una democracia. Y una democracia, a su vez, solo se explica en la medida en que tenga un poder independiente, soberano y autónomo de la rama judicial. En ese rol en el que la justicia es la que tiene que defender la democracia, básicamente es el pilar de la misma, y luego pues están las Fuerzas Armadas, están la docencia y todo lo que uno le quiera agregar, pero los jueces, como control del poder, somos esenciales de la democracia, y creo que ese es nuestro rol principal. Ahora, cuando hablo de poder, no hablo de poder solamente del poder democrático en la decisión clara de la división de poderes, de lo que llaman ingeniería constitucional, de los pesos y contrapesos, sino sobre todo de las amenazas que hoy se ciernen sobre las democracias, básicamente las nuestras, las occidentales. ¿Cuáles son los desafíos? El desafío es identificar básicamente quién es el desafío y contra qué es el desafío. Yo creo que cuando el desafío es una organización o situaciones que afectan la existencia y seguridad del Estado, es cuando los jueces debemos ser más radicales en la defensa de la democracia. El gran problema, por ejemplo, hoy en el país y en el mundo son las organizaciones criminales. Y es un problema que hoy en Colombia estamos teniendo. Todos los días oímos noticias de que mataron un líder social, de que en cierto lugar ya no se respetan las autoridades indígenas, los matan, de que están matando policías, están matando militares. Todo eso tiene un solo origen, que son las organizaciones criminales. A su vez, esas organizaciones criminales ponen en peligro la democracia misma. Esta mañana el Defensor del Pueblo nos comentaba cómo, haciendo eco de las palabras del Registrador Nacional, hay sectores del país donde las elecciones están en peligro, es muy probable que no se vayan a realizar. Esa es una afectación directa de la democracia.
Y nosotros, los jueces, tenemos el encargo de garantizar ese tipo de cosas. Pero nosotros no podemos actuar solos, porque nosotros actuamos con órdenes que damos, pero necesariamente necesitamos la fuerza del Estado detrás de nosotros que lo haga. Y hoy ese es un gran problema que tiene Colombia. Colombia no ha podido ocupar el Estado completo, nuestro territorio. Tenemos más Estado que territorio. Y como no lo podemos ocupar, hay una teoría muy vieja en geoestrategia, que es la teoría de los espacios vacíos. Cuando el Estado no ocupa un espacio, las organizaciones criminales se lo ocupan. Y es lo que nos está pasando hoy, las organizaciones criminales los están ocupando. Y en muchos lugares del país, la única presencia estatal es un juez promiscuo municipal, un juez municipal. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí el ejemplo del doctor Gerson Chaverra, que fue juez de Tadó, de Bajo Baudó, de todos esos terrenos, que hoy básicamente están ocupados por organizaciones criminales. Y entonces allá las organizaciones criminales se convierten en un factor de poder, incluso para administrar justicia. Y ese es un gran problema, porque el Estado no puede desempeñarse de esa manera. Pero no solo las organizaciones criminales son un gran problema para la democracia actual. Como decía Alejandro, hoy también las amenazas contra el Estado, contra la seguridad del Estado, provienen del propio Estado. El populismo lamentablemente ha hecho carrera no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, y para uno citar desde Berlusconi hasta Bukele hoy, para solo citar gente de otros países, minan el Estado desde adentro. Y si ustedes se dan cuenta, cada que ellos minan el Estado desde adentro, el primer conflicto que tienen es con los jueces. Si ustedes miren el caso de Bolsonaro, lo que hizo fue minar toda la rama judicial, incluso nombrar gente de su partido propio para encargos de jueces. Bukele, ¿qué fue lo que hizo? Bukele obligó a todos los jueces que tenían cierta edad, sobre todo a los de la Corte Suprema, a jubilarse. Y él nombró su propia Corte Suprema de bolsillo. Somos los jueces la talanquera necesaria en la defensa de la democracia, y cuando hay una amenaza o criminal o que proviene del propio Estado, el caso Trump en Estados Unidos es muy evidente. A Trump hoy lo están procesando y Trump lo único que sale a decir es que todos los jueces lo están persiguiendo. Que son injustos, que es un asunto político, porque lo están controlando. Nosotros como contrapoder tenemos ese deber necesario en los jueces. ¿Cuáles son nuestros retos? Nuestros retos es defender el Estado, es enfrentarnos a las organizaciones criminales y es enfrentarnos a esos agentes estatales. Algunas veces lo hacemos solos, algunas veces nos respalda otros órganos del Estado, pero el respaldo que nunca podemos perder y siempre debemos tener es el de la sociedad. Y ahí viene un problema que es nuestra legitimidad para actuar, porque nosotros somos un órgano de control o un contrapoder democrático que controla los poderes de la democracia, pero no tenemos un origen electoral. ¿Cómo validamos nuestras decisiones diariamente? A través de la sustentación de las mismas. La motivación de las providencias es lo que hace nuestras providencias legítimas. Nosotros básicamente condenamos, pero cuando condenamos tenemos que convencer incluso al condenado de que nuestra decisión es justa. Por eso el Poder Judicial, que se muestra tradicionalmente como una mujer con una venda, por lo menos occidentalmente, porque ayer vimos un ejemplo de que hay otros lugares donde es un árbol, donde es un Buda de la compasión, pero en el nuestro esa venda significa imparcialidad absoluta. Y eso es parte de nuestra legitimidad. ¿Cuáles son los desafíos actuales que tiene nosotros como jueces identificados? Básicamente esos dos factores de las organizaciones criminales y los agentes estatales, pero básicamente las organizaciones criminales. Si uno mira localmente tenemos un problema complicado con las organizaciones criminales, y es el Estado colombiano y el Estatuto Procesal colombiano, lo que se llama el sistema penal colombiano, no está preparado para enfrentar organizaciones criminales. Nuestro código está diseñado para un procesado, un delito, un abogado. Pero cuando usted tiene un macroproceso con 40 delitos, 40 procesados y 40 abogados, eso se vuelve un mare magnum que nadie maneja. Yo creo que es necesario que en Colombia el Estado piense
en una forma de juzgamiento por estatutos. Hay que hacer estatutos especiales para las organizaciones criminales que permitan que los jueces, sobre todo los jueces penales, tengamos unas herramientas que vayan más allá de las simples herramientas procesales que tenemos para un caso normal, para poder perseguir las organizaciones criminales. Nosotros no podemos pensar que una organización como el Clan del Golfo, cuando a veces el ejército o la policía hace operativos en los que tiene 20, 25, 40 personas, eso se vuelve inmanejable en un proceso. No más, por ejemplo, nosotros hemos descubierto en la Corte Suprema de Justicia, hay la audiencia de imputación y legalización de la orden de captura. A partir de ahí, los abogados comienzan a turnarse para impugnar la competencia. 40 tipos turnándose para impugnar una competencia, pues eso vuelve el proceso inmanejable. Si ustedes se acuerdan, el proceso el asesinato de una señora Lara, me acuerdo yo, que fue una organización criminal que se llamaba ORP o algo, ese proceso prescribió por una razón procesal. Entonces, los términos de la casación se contaban 30 días para cada sindicado. En esa época eran más de 10 sindicados, por lo tanto tuvieron que contarse 300 días. El proceso prescribió en el trámite. Entonces, esos son los tipos de cosas que nosotros tenemos que solucionar y son soluciones prácticas. El presidente de la República hablaba hoy de otra cosa que también es una solución práctica, es el populismo punitivo. El populismo punitivo ha dado al traste con las soluciones en este país. Le voy a decir una sola cosa que es muy políticamente incorrecta, pero es absolutamente cierta. La señora Gilma Jiménez, que en paz descanse, hizo del tema de los niños su bandera política y decidieron que en los casos donde un niño es víctima de un delito no hay absolutamente ningún beneficio. Hasta antes de que esa ley existiera, el 80% de los casos llegaban a condena, porque el señor confesaba y le daban una rebaja. Hoy el señor va a confesar y el abogado defensor le dice, pero no le van a dar ninguna rebaja. El tipo dice, entonces yo no confieso, me aguanto hasta el juicio. Llega al juicio y se ha invertido el resultado. Hoy el 80% de los casos los absuelven y solamente el 20% condena. ¿Por qué razón? Porque en la mayoría de esos delitos las víctimas son niños relacionados con el círculo familiar del atacante. Esos niños, como el proceso demora tanto, terminan siendo presionados por su propia familia para que no declaren, para que se pierdan, para que no vayan. Entonces ese juicio está destinado al fracaso. En cambio, cuando el asunto se hace inmediatamente, al señor lo capturan, va a la fiscalía, le hacen imputación de cargos y el señor acepta porque todo está, digamos, en caliente, en ese momento la condena era muy fácil, hoy ya no es. Ese es un caso en el que, digamos, el maximalismo termina llevándose la relación de impunidad que eso genera en ese caso concreto. Y en otros casos sucede exactamente igual. En la medida en que nosotros construimos la ley 906 de 2004 que se basa sobre justicia premial y no somos capaces de reconocer los beneficios porque aquí le ponen un control al control y otro control al control, pues los procesos no avanzan. Hoy tenemos una congestión absoluta en la Fiscalía y en los juzgados. Nuestros jueces, como demostraba ayer el conferencista de la Universidad Javeriana, trabajan demasiado. Absolutamente son unos trabajadores demasiado dedicados, pero la congestión sigue y es un problema de esa naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, doctor Nero, y muchas gracias por su franqueza y ser tan concreto, que creo que aquí tome nota. Tengo varias preguntas sobre lo que usted acaba de decir. Doctor Marc, perdón por el Marc porque el apellido Perrin de Brinchombault, más o menos. Bueno, un honor tenerlo acá, juez de la Corte Penal Internacional. ¿Y quién mejor que usted, además que habla impecable español, para decirnos cuál es su visión, digamos, desde esa perspectiva de La Haya, de estas amenazas que estamos hablando frente a la justicia,
y donde muchas veces vemos que los estados son incapaces o se ven incapaces de enfrentar estos nuevos poderes, ¿no? Y que terminan, digamos, doblegando la voluntad institucional. ¿Cómo está viendo usted eso? ¿Qué tan real es y qué tan preocupante? Gracias. Primero quisiera agradecer al presidente Fernando Castillo por su amable invitación en participar en esta conferencia. Estoy aprendiendo mucho de ustedes todos y también permite que me disculpe de maltratar al idioma de Gabriel García Márquez. Quisiera plantear en este debate el problema del aumento de la violencia externa al nivel global. Las situaciones de conflicto en que ocurren crímenes mayores se ponen cada día más numerosas y ocurren estos crímenes en todos los continentes. Se ha designado esto como una deriva salvaje. Cuando fue concebido y adoptado en el 1998, el Estatuto de Roma tenía como objetivo de parar a la inmunidad de estos crímenes. Fue adoptado en un contexto mucho más favorable para los derechos humanos que el contexto presente. Hoy día no se podría adaptar un estatuto de este tipo, no se encontraría la mayoría para hacerlo. Y era también la encarnación de una utopía que venía desde muy lejos, tener un lugar donde hay una conciencia universal. Hoy día queda una obra para el futuro, pero una obra en que todos los jueces presentes y más allá, tienen un rol que desempeñar. El Estatuto de Roma establece un régimen especial para los principales crímenes: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio y crimen de agresión, y da una definición de su contenido. Pero la primera cosa que hace es establecer la responsabilidad primordial de los jueces nacionales de perseguir y de juzgar estos crímenes. Son los jueces nacionales, ustedes, los que siguen al frente, los que se encuentran en primera línea para perseguir y juzgar los delitos mayores. Si no lo hacen, el Estatuto ha creado una Corte Penal Internacional permanente, pero esta Corte es una Corte de último recurso y el Estatuto le confía la tarea de investigar y juzgar estos crímenes cuando sean instigados por un fiscal, por los Estados partes o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este sistema de complementariedad tiene su origen en la negociación del Estatuto de Roma, en que los Estados trataron de conciliar su soberanía en el ejercicio de sus funciones judiciales en materia de justicia penal y la responsabilidad colectiva que querían afirmar de reducir la impunidad de los crímenes más graves. Este sistema tiene la apariencia de ser muy sencillo, en realidad es muy ambicioso y 20 años después de su introducción se encuentra aún en fase de rodaje. Para que funcione deben de cumplirse una serie de condiciones. Primero, los Estados partes deben incorporar plenamente a sus ordenamientos jurídicos internos el contenido real de los crímenes, tal y como se recoge en el Estatuto, para que pueda existir coherencia entre el derecho internacional y el derecho interno. Segundo, los Estados deben de dotarse de procedimientos y medios materiales de investigación y de enjuiciamiento que corresponda a la naturaleza específica de estos grandes crímenes, y los Estados deben demostrar la voluntad de enjuiciarlos eficazmente y sin discriminaciones. Por último, la institución encargada de regular este sistema jurídico único, la Corte Penal, debe de disponer de prácticas bien establecidas, fácilmente accesibles y respetadas para incitar a los Estados y a las Cortes a respetar sus obligaciones
y a llevar a buen término los juicios una vez cumplidas las condiciones de su competencia y de su admisibilidad. En varios momentos del proceso, los estados pueden impugnar las evaluaciones realizadas por el fiscal de la Corte y particularmente cuando se abre una investigación, punto en que el fiscal tiene que notificar a todos los estados partes, quien pueden pedir que el fiscal inhiba su competencia a favor del Estado en relación de las investigaciones que intentan adelantar. En el contexto que estamos discutiendo aquí vemos jueces nacionales, el fiscal global, jueces internacionales. Cada uno desempeña su papel propio y debe de hacerlo según sus mejores prácticas y con objetivos más ambiciosos y más altos. El diálogo entre los estados y el fiscal se organizó durante los 20 primeros años de funcionamiento de la Corte en torno al dicho mecanismo de examen preliminar, en que el fiscal examinaba las situaciones de cada país. Cada año publicaba una lista detallada de estas situaciones que abarcaba hasta 15 situaciones en periodos que lograron 17 años. Durante un examen preliminar, el fiscal desarrolló un diálogo con los estados, transmitiendo quejas y estudiando los elementos de prueba que se le presenta al Estado y también la sociedad civil. El primer fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, inició el examen preliminar de Colombia en el año 2004 y cada año hubo una visita de la oficina del fiscal a Colombia para discutir sobre la situación con sus autoridades. El informe anual público del fiscal sobre exámenes preliminares dedicó hasta 9 páginas de análisis sobre la situación de Colombia, describiendo la evolución de las investigaciones y de los procesos judiciales en relación con los crímenes sobre los cuales el fiscal consideraba tener jurisdicción. O sea, esto era concebido como una ayuda, no como un control, una ayuda a los jueces a que tengan suficiente confianza y aseguranza para ir detrás de estos crímenes mayores. Después de los acuerdos del 2006, cuando fue creada la Jurisdicción Especial para la Paz, el fiscal dedicó una atención particular a su desarrollo. El examen preliminar de Colombia ya ha sido cerrado después de 17 años por el tercer fiscal de la Corte, Karim Khan. Pero el 21 de octubre del 2021, él firmó con las autoridades colombianas un acuerdo de cooperación que estipula que la Colombia y sus actores judiciales seguirán informando al fiscal sobre el avance de las investigaciones y de los enjuiciamientos iniciados por las distintas cortes. El fiscal menciona que se reserva la posibilidad de revisar su evaluación de la complementariedad si ocurre un cambio de circunstancias. ¿Cuál es la situación presente para la Corte ahora? El desafío mayor para la conciencia global de la justicia penal se encuentra ahora en el ámbito de la situación en Ucrania. Y es en Ucrania que la CPI ejerce su competencia para perseguir determinados crímenes que lo hace a petición de Ucrania, que le ha pedido 2 veces de ir adelante, y ahora a petición de 43 países que le han pedido de investigar y de ir adelante. Hay actualmente en Ucrania tres frontes en la guerra de la justicia. Lo que hace el fiscal de la CPI, que se está especializando en 3 áreas: el kidnapping de niños, el daño a los civiles y ahora el environment, los daños a la naturaleza. Como ha visto, ya ha ido adelante y ha pedido el arresto
de un jefe de Estado bastante importante. Yo le voy a preguntar precisamente para la próxima ronda el impacto de lo que eso significa de la decisión de la Corte Penal de enjuiciar al presidente Putin, que eso me parece que es un tema... No sé si tendremos... Y está on the record. No. Bueno, él nos escucha. No. Pero no sé si un día estará enfrente de la justicia penal internacional, pero el símbolo es muy fuerte y ese símbolo es una inspiración para todos los jueces. Hay, aunque sea frágil, aunque sea difícil, aunque sea contradictorio, aunque dependa del apoyo de Estados, hay un proceso que trata de eliminar la impunidad al nivel más alto y la forma de violencia más extrema, la de ciertos estados en el contexto actual. Muchísimas gracias, Marc, por la visión internacional. Muchas gracias. Bueno, Leopoldo, quería preguntarle sobre la justicia transicional y lo que está ocurriendo en Chile, ¿no? En esa justicia que busca defender los derechos humanos y, sobre todo, cómo ha hecho, digamos, esa aplicación de los fallos para que el Estado cumpla la reparación de las víctimas después de todo lo que ha pasado en Chile. ¿Por qué no nos cuenta un poco ese caso que para nosotros, que hemos también transitado por la justicia transicional, pues es muy ilustrativo, doctor Leopoldo? Muchas gracias. Agradezco en primer lugar al señor presidente de la Corte Suprema de Colombia haberme invitado en representación de la Corte Suprema de Chile, de su sala penal, a participar en este seminario donde se han tratado temas de mucha relevancia. Doctor, no creo que no lo están oyendo. ¿Se está oyendo? Subir el volumen un poco, por favor, y se puede poner el micrófono, es que no te están oyendo atrás. Ahí sí. Bueno, decía que agradezco al señor presidente de la Corte Suprema de Colombia por habernos invitado a la Corte Suprema de Chile a participar en este seminario, donde hemos tenido ocasión de escuchar opiniones muy relevantes sobre diversos temas relativos a la temática que preocupa actualmente a los poderes judiciales, especialmente en nuestro continente latinoamericano. Como dice nuestro moderador, yo quería referirme en primer lugar y brevemente, dentro del tiempo breve que tenemos, a algunos temas vinculados con la justicia transicional en nuestro país y cómo han sido afrontados por los tribunales nacionales y especialmente por la Corte Suprema. Como debe saber la mayor parte del auditorio, en Chile vivimos un proceso de recuperación de la democracia a partir de 1990 y salimos de una época de dictadura donde hubo una represión grave respecto de los derechos humanos, de tal modo entonces que la justicia tuvo que asumir el rol de poder enjuiciar a diversos imputados de los delitos graves que se cometieron en aquella época. Y a partir de ese momento también la nación, el Estado de Chile, suscribió diversos instrumentos internacionales que no estaban en vigencia en nuestro país, no obstante haber sido suscritos, pero no fueron ratificados hasta el ingreso a la época democrática. Especialmente el convenio o la Convención Americana de Derechos Humanos y también el Pacto de Derechos Internacionales Civiles y Políticos, entre otros. De tal modo entonces que la justicia nacional se vio, por un lado, en la obligación de enjuiciar, como dije antes, a los culpables o a las personas que pudieran ser culpables de estos graves delitos de lesa humanidad, y por otro lado, tratar de alguna manera, ¿cierto?, de reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de estos delitos, junto con establecer la verdad. Frente a este escenario, entonces, la Corte Suprema de Chile se vio enfrentada, en primer lugar, no solo a un dilema que significaba cuál era el sistema de enjuiciamiento que se iba a aplicar para enjuiciar a los responsables de estos delitos de lesa humanidad,
sino que además también se vio enfrentada a cumplir otras obligaciones que le imponían estos pactos internacionales. Por ejemplo, y yo traigo aquí a colación uno de los casos más emblemáticos donde sentó jurisprudencia la Corte Penal en Chile, la Corte Suprema en materia penal, relativo al cumplimiento de una sentencia en que se condenó al Estado de Chile por haberse vulnerado en un proceso contra dirigentes de la etnia mapuche y a los cuales se le aplicó una ley que se heredó de la época de la dictadura, la ley sobre conductas terroristas. Se le aplicaron penas de presidio bastante altas por supuestos delitos terroristas, donde la Corte Interamericana determinó que no se habían respetado ni los principios de legalidad, puesto que los tipos penales que ahí se contemplaban eran demasiado abiertos, y por otro lado tampoco se había respetado el principio de presunción de inocencia. La cuestión que se suscitó a partir de eso fue cómo se cumplían la sentencia que dictó la Corte Interamericana y que condenó al Estado chileno, y cuáles eran los efectos que esa sentencia iba a tener respecto de las condenas que habían sido dictadas en contra de estos dirigentes indígenas. La Corte, frente a eso, adoptó, en primer lugar, teniendo presente de que en el caso de nuestro país el ordenamiento jurídico interno no regula el procedimiento para ejecutar las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales internacionales, pese a lo cual se ha dado cumplimiento a casi todas las recomendaciones y las medidas que se han adoptado por los tribunales como la Corte Interamericana. En este caso particular a que me refería, se tomó una decisión que por un lado se declaró por la Corte Suprema de nuestro país que las decisiones condenatorias al Estado de Chile no pueden afectar las sentencias que ya se habían dictado en los procesos en que se enjuició a estas personas. Sin embargo, los efectos de esa sentencia, quedaban por esta decisión de la Corte Interamericana sin cumplirse. Es decir, lo que se decidió finalmente era que la Corte, aplicando en primer lugar el principio de inexcusabilidad, por un lado, en el sentido de que la Corte está obligada a pronunciarse sobre esta materia, y en segundo lugar, el principio de que las decisiones de la Corte Interamericana, si bien es cierto, debieran cumplirse, como dije anteriormente, no podían dejar sin efecto lo que se había resuelto, pero sí eliminar la condena que se había impuesto a través de esta sentencia. Entonces, por lo tanto, la Corte Suprema expresó que la obligación de cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Interamericano, que emana de este principio de inexcusabilidad y además de las responsabilidades asumidas por el Estado de Chile al momento de suscribir, aprobar y ratificar el Tratado Internacional que incorpora al país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debiera, en consecuencia, y para el cumplimiento de esta sentencia en el ordenamiento jurídico interno y ante la ausencia de mecanismos que previeran esta situación, debiera entonces, como único remedio posible, declarar que las sentencias condenatorias abordadas por el fallo de la Corte Interamericana han perdido todo efecto, las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales chilenos, precisando que dicha decisión no importa la invalidación de los referidos fallos, atento a los efectos procesales que en el orden nacional se asigna, en primer lugar, a la nulidad de las resoluciones judiciales, toda vez que el único recurso que hay para dejar sin efecto una sentencia es el recurso de nulidad, que no era aplicable en esta situación, y por otro lado manteniendo la validez de tales sentencias en cuanto a efecto de cosa juzgada, pero en cuanto a, fundamentalmente, a la imposibilidad de rever el conflicto que dio origen a los procesos que se revisan. En consecuencia, sin vulnerar la normativa procesal interna, como es lo relativo a la procedencia y efectos del recurso de nulidad, y por supuesto el principio de cosa juzgada, de todas maneras se da cumplimiento al ordenado por el Tribunal Interamericano, es decir,
aquí hubo una solución un tanto ecléctica, si se quiere, pero que finalmente permitió cumplir la sentencia que dictó la Corte Interamericana, privando de efectos a la sentencia que dictó el tribunal que había condenado a los dirigentes indígenas. No, tranquila, perdón que te estaba interrumpiendo, pero la ingrata labor del moderador, perdóname. Quería retomar con la venia Leopoldo, con Hugo, que me mencionó unos temas que me parecen de mucha actualidad sobre lo que significa la defensa de la democracia, el papel del juez en esa lucha, y yo introduciría un elemento que está gravitando permanentemente en esa búsqueda por la justicia, y es la impunidad. Una impunidad, pues, yo no sé, digamos las estadísticas, aquí Juan Carlos, que es el hombre de las estadísticas de la justicia, que ayer hizo me perdí, tengo que mirar la presentación, pero digamos de los grados de impunidad que existen en América Latina y que alimentan, por supuesto, esta espiral de la violencia y de la ilegalidad permanente, y donde hoy esa ciudadanía que se siente desprotegida, que se siente desencantada por la democracia y por sus instituciones, está pidiendo autoridad. Y la pregunta es, ¿qué significa la autoridad del Estado? ¿Qué significa hoy ese reclamo por la autoridad por la vía del juez? Y usted mencionaba un tema donde no estamos preparados para enfrentar a las organizaciones criminales, y mencionaba también la posibilidad de unos estatutos especiales para poder, digamos, actuar de una manera más efectiva frente a estas nuevas estructuras. Y mi pregunta es, ¿qué tan viable está viendo usted esa posibilidad de hacer unos ajustes y la creación de estos estatutos? ¿Y qué obstáculos está viendo usted hoy para que eso se pueda desarrollar? Entendiendo un contexto de violencia muy complejo y donde, digamos, a veces estamos entrando como una nueva era de violencia que no sabemos a dónde nos va a llevar, y donde el Estado realmente está muy rezagado al respecto. Doctor Hugo. Hola, gracias Alejandro. Voy a empezar por el primer tema, que es cómo protegemos los jueces la democracia dentro de una sociedad que está pidiendo, entre comillas, mano dura, ¿cierto? Hace 2 años, cuando el presidente de la Corte era el doctor Luis Antonio Hernández, invitó al filósofo estadounidense Michael Sandel, que acaba de sacar un nuevo libro que justamente aborda ese tema, que el libro se llama El descontento de la democracia. El gran problema de las democracias occidentales hoy es que no le están resolviendo los problemas a la gente. De alguna manera, las democracias se quedan cortas porque las democracias funcionan sobre principios de garantía que son necesarios para que la democracia se llame tal. Entonces, la gente hace, y eso lo vemos en Colombia todos los días, cada que hay un problema social hacen una especie de huida hacia el derecho penal. Pero la huida hacia el derecho penal también a veces se convierte en una huida hacia el autoritarismo. Yo creo que la manera de proteger la democracia es ahondando la democracia. Es decir, hay que hacer más juicios, pero que los juicios sean justos, sean garantistas, sean esencialmente legítimos, pero hay que hacerlo rápido. También la gente tiene una sensación de impunidad, como decía el profesor ayer. Hay un problema de percepción de impunidad que no necesariamente es que realmente haya impunidad. Cuando yo era secretario privado de Jaime Giraldo, ministro de Justicia, que fue de este país, nosotros hicimos un estudio en el que, creo que lo hizo un doctor Nemogá, en el que el problema de las cifras de la impunidad estaban dadas sobre una mala recolección de las cifras, porque cualquier cosa que ocurría se reportaba como si fuera un crimen
igual que un homicidio, era el raponazo de una cadena en la carrera décima. Y eventualmente, claro, si usted suma cifras frías, pues le va a dar unas sumas demasiado grandes. Colombia es un país de cifras míticas, los 300.000 muertos de la violencia, los 50 billones de la corrupción, bueno, la única cifra que no es mítica son los 6.402 muertos de los falsos positivos, pero hay mucha cifra mítica. Y una cifra mítica es el 90% de la impunidad. Eso técnicamente no es tan cierto como el profesor ayer lo pudo demostrar. Pero la única manera que nosotros tenemos como jueces de controlar la impunidad, que además, advierto, la impunidad no es hoy, con la ley 906, una responsabilidad de nosotros los jueces, es una responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros juzgamos lo que nos traen para juzgar y nosotros no tenemos ni funciones oficiosas de investigación y en el juicio no podemos resolver sino aquello que se nos pide que resolvamos, ¿cierto? Sin embargo, digamos, aparte de eso, pues obviamente hay que hacer un juicio, hay que hacer una colaboración armónica entre todos los poderes y por tanto, si bien es cierto, técnicamente la impunidad no es una responsabilidad de los jueces, nosotros contribuimos a solucionarla, pero jamás hemos contribuido a agravar. Ahora, ¿cómo es el problema con las organizaciones criminales? Que eso es una cosa un poco más compleja. El tema de las organizaciones criminales es tan grave que se estudió desde la ONU en la Convención de Palermo, que es del 2000, creo, más o menos, y luego, y ahí se definieron unos criterios sobre la Convención. Se definió que eran organizaciones criminales, que eran otras cosas asociadas a ellos, la forma como los países deben colaborar para combatirlas, y ahí surgió un concepto que le gusta mucho al presidente de la República, que es el concepto de seguridad humana. Luego eso, digamos, ha trocado hacia lo que se llaman la seguridad multidimensional, que se adoptó en una conferencia de México de 2003. Pero todo esto además tuvo un impacto real dentro de la legislación colombiana, y es la ley 1908 del 2018, en la que se definen las organizaciones criminales en Colombia. Nosotros tenemos lo que llamamos grupos delictivos organizados, grupos armados organizados, que son los GAO, y sobre ese tema hoy se está trabajando, ¿ve? Pero se trabaja, digamos, con las uñas, muy con las uñas. El Consejo Superior, por ejemplo, creó unos jueces de instrucción criminal ambulantes, unos jueces de garantías ambulantes que se encargan de eso para garantizar. Pero asómbrese usted, hay jueces de garantías ambulantes que permiten que el Estado elija dónde va a ser la imputación en protección del proceso y en protección del juez. Pero cuando usted lo va a juzgar, es el juez del lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces, por ejemplo, usted coge un criminal de estas organizaciones criminales muy fuertes, digamos de estas bandas de Buenaventura, y le puede hacer todos los asuntos preliminares en Cali, o lo puede llevar a Medellín, o lo puede traer a Bogotá. Pero cuando lo juzgue, usted lo tiene que llevar allá a Buenaventura, o a Tumaco, y es aún peor. Imagínese el riesgo que corre el juez especializado de Tumaco que está juzgando un tipo de esos, ¿ve? Entonces, ¿es difícil o no es difícil hacer una legislación de estatutos para las organizaciones criminales? Pues como todo, requiere decisión política. Y eso no depende de nosotros los jueces, depende del Congreso de la República. Nosotros podemos sugerirlo respetuosamente, pero depende de ellos, ¿ve? Y yo creo, por ejemplo, que hoy, nosotros cuando tuvimos que enfrentar la criminalidad de Pablo Escobar, el país llegó a ser hasta los jueces sin rostro, ¿cierto? Y digamos, los jueces sin rostro tienen el récord de que no mataron ni un juez. Y de alguna manera se desmanteló toda la organización terrorista de Pablo Escobar. Pero hoy, por ejemplo, frente a todos los compromisos de convencionalidad que tiene Colombia, ese sería un sistema que no pasaría un examen de constitucionalidad. Entonces también tenemos que ser imaginativos en cómo enfrentamos a las organizaciones criminales y cómo hacemos que el concepto de seguridad multidimensional nos involucre también a los jueces y no solo, digamos, a los organismos de seguridad, porque hay que trabajar mancomunadamente entre todos, porque pues un proceso finalmente es investigación,
y juzgamiento. Muchas gracias, Hugo. Quería preguntarle a Marc sobre el papel de esta justicia internacional encarnada en la Corte Penal Internacional, donde, no sé, digamos, en los últimos años, no sé si me equivoco, y en ese sentido va la pregunta, si hubiera un debilitamiento de esta justicia internacional, producto de también un debilitamiento de un mundo multipolar, donde los multilateralismos están empezando también a cuestionarse mucho, donde hay unos ascensos fuertes de los nacionalismos en el mundo, donde estamos viendo unos autoritarismos, tanto en Asia, pues en África hemos visto el último mes y medio, pues ya van 3 países donde llegan dictaduras, en América Latina también. Entonces, mi pregunta, Marc, es, esta justicia internacional que nació en el Tratado de Roma, perdóname si soy atrevido, ¿está debilitándose, está en vía de extinción en el tiempo o es una percepción equivocada? La Corte Penal Internacional es una corte, pero también es una organización internacional. Y como todas las organizaciones internacionales, no tiene más éxito que sus componentes. O sea, si tiene el apoyo lo digamos en claro, de las grandes potencias que tienen la influencia y la plata, puede ir adelante. No se menciona mucho en esta sala la cuestión de Estados Unidos, pero Estados Unidos, que no son miembros del Estatuto de Roma, desempeñan un papel mayor en la vida de la Corte, porque hay ciclos. Hubo un ciclo Bush muy negativo hacia la Corte Penal Internacional, después hubo un ciclo Obama mucho más favorable, después hemos tenido un ciclo Trump muy negativo. La pobre... La segunda fiscal de la Corte pasó más de 10 meses con sanciones personales extremadamente duras contra ella, porque no le gustaba la administración Trump, que al menos en 2 situaciones el fiscal esté andando adelante. Esas 2 situaciones no fueron jamás mencionadas, pero quedaban muy claras. Ahora estamos en un periodo positivo, claro, porque para la administración corriente del presidente Biden, la influencia del potencial envolvimiento de la Corte en Ucrania es una cosa muy positiva, porque da a este conflicto una dimensión moral, una dimensión de la batalla para los derechos humanos contra la barbaridad, que es la verdad, pero estas cosas van y vienen. El propio de los intereses de las grandes potencias es que a un cierto momento actúan en su interés y no necesariamente en sus principios. Y tenemos ahora una ola en lo que llamamos el Grande Sur. No sé si Colombia pertenece al Grande Sur, pero bueno, donde la hipocresía de los países del norte que escogen las situaciones en que piensan que la democracia y los derechos humanos merecen su acción, se está poniendo más fuerte. Y en los casos en África que has mencionado, Alejandro, es muy, muy precisa. O sea, he mencionado solo los Estados Unidos porque es lo más visible, pero podría decir exactamente lo mismo de mi país, la Francia, que también ha tenido ciclos. A un cierto momento le convenía mucho que haya el presidente Gbagbo, el señor Blé Goudé de Costa de Marfil a la Corte Penal Internacional, y después las cosas cambiaron. O sea, establecer una autoridad global de justicia que sea verdaderamente independiente, que tenga una posición moral fuerte sin deber adaptarse a los intereses de los países más
más potentes que les dan los recursos o que les negan los recursos, que les dan el apoyo o que les negan el apoyo, es una cuestión mayor. Y en esto hay algo paralelo a lo que estamos diciendo desde el punto de vista nacional. Establecer la independencia, la imparcialidad y la capacidad de actuar contra, a ciertos momentos, los intereses del Estado, de los grandes estados y de otros, es una cosa muy importante. Por eso yo tomé el riesgo de contar lo que ocurrió de la Corte con Colombia, porque ustedes ayudaron a establecer esta autoridad por la paciencia, por la transparencia que manifestó con varios presidentes Colombia en su relación con la Corte Penal Internacional. La relación de la Corte con Colombia es uno de los mayores success stories de la Corte. Y en la visita de la fiscal Fatou, que quedó gratamente impresionado y creo que dijo que el funcionamiento de la justicia, no sé si la palabra fue ejemplar, pero realmente salió muy impresionado sobre lo que está pasando acá y la efectividad de la justicia en Colombia. Leopoldo, quería preguntarte, en el caso de Chile, ¿cómo ha sido esa relación entre la justicia chilena y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de esa aplicación de esos fallos de la Comisión, y si ha habido tensiones, como pues las ha habido en Colombia, sobre, digamos, el respeto a la autonomía de la justicia frente a el papel de una justicia internacional? Digamos, ¿cómo se ha resuelto esa tensión o ha fluido realmente esos fallos en el caso pues de la Corte Suprema? ¿Cómo los has visto? Bueno, a ver, yo me referí a un caso que yo creo que es una situación más bien puntual, que fue el cumplimiento de la sentencia Norín-Catrimán, que es la que me refería anteriormente. Pero en general el Estado chileno, y particularmente la Corte Suprema, ha dado cumplimiento a las medidas que han sido adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ha sido condenado o se acogió alguna demanda contra el Estado de Chile. De tal manera que la relación ha sido bastante fluida. Ahora bien, en Chile en este momento estamos viviendo un proceso constitucional, es el segundo ya porque el primero fracasó, fue rechazada la propuesta de la Convención Constitucional el año pasado, en un plebiscito, en un referéndum, precisamente porque habían algunos aspectos que se estimaron por la mayor parte de la ciudadanía que por un lado no solucionaban los problemas que se esperaban que se solucionarían con una nueva Carta Fundamental, y por otro lado porque se adoptaron algunos acuerdos de tipo, algunas propuestas de normas que se consideraron que eran un tanto maximalistas. En el reconocimiento de algunos derechos que se elevaron a la categoría también en la Carta Fundamental de Derechos Fundamentales. Luego vino un segundo proceso, y en este segundo proceso que está actualmente en curso hay un Consejo Constitucional donde fueron electos los representantes directamente por la ciudadanía. Ahora estamos en la posición absolutamente opuesta, es decir, en este nuevo Consejo como que el péndulo se movió hacia el otro lado y se están haciendo propuestas que en la materia que usted me pregunta específicamente hay un problema bastante serio ahí, porque hasta este momento, y como expliqué en mi primera intervención, los tribunales chilenos habían adoptado la decisión, ¿verdad?, de dar cumplimiento a la sentencia de los tribunales internacionales, de respetar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, hacer un control de convencionalidad en la mayor parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de justicia transicional y de crímenes de lesa humanidad, ha sido bajo el prisma del control de convencionalidad. Y también un poco, en una primera etapa, aplicando el concepto de bloque de constitucionalidad, del cual se habló en el panel que hubo el día de ayer.
Pero actualmente hay una propuesta que puede ser aprobada por el Consejo Constitucional en el sentido de darle un valor infraconstitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, cuestión que desde luego es bastante preocupante. De tal modo entonces que una vez que se haga la propuesta definitiva de este Consejo Constitucional, que va a ser en el mes de octubre, y se llame nuevamente a referéndum o plebiscito, vamos a ver si la ciudadanía va a aprobar o no esta nueva propuesta, que como digo es como la cara anversa de la propuesta de la anterior Convención Constitucional. Una última pregunta frente a la situación que está viviendo Chile hoy, donde el tema de la seguridad también se volvió un tema crítico y prioritario para la sociedad y en especial para el presidente Boric, que gran parte de su impopularidad creciente es producto de esa situación. Tiene múltiples factores. Mi pregunta es frente al papel de la justicia chilena, que no estaba acostumbrada a ciertos factores de una nueva criminalidad múltiple, multicrimen, transnacional. ¿Cómo están viendo desde la Corte y como un representante de la justicia esa reacción frente a esa nueva amenaza que está viviendo Chile hoy? Sí, bueno, en realidad en nuestro país también, un poco tomando las palabras del señor presidente de la Sala Penal de Colombia, de la Corte Suprema, en alguna medida hay algunas semejanzas que son importantes. Chile en general es un país donde no existía crimen organizado hasta hace unos 3, 5 años atrás. Los últimos años han llegado algunas organizaciones criminales, se han introducido nuevas formas de delitos que no eran conocidos o no eran generalmente ejecutados en el ámbito de nuestro país. Teníamos en general una tasa de delincuencia baja comparativamente con otros países latinoamericanos. Por ejemplo, en materia de homicidios estábamos en un nivel bastante bajo de comisión de homicidios por habitante, pero en los últimos años esa tasa se ha duplicado. De tal modo entonces que sí existe una preocupación y desde luego que también existe una preocupación del Poder Judicial sobre esta materia. Ahora, el problema que hay, que aquí también lo mencionó el doctor magistrado colombiano, es el de la percepción de la violencia, por un lado, de la ciudadanía y de la percepción de la inseguridad, y por otro lado, llegar a respuestas de populismo, demagogia penal por la vía legislativa, aumentando, modificando los tipos penales, aumentando las penas como primera solución, que es bastante, como digo, demagógica, porque se ha demostrado empíricamente que eso definitivamente no conduce a la solución de estos problemas. Y por otro lado, ha habido también una tendencia a aumentar, y aquí los jueces hemos tenido un rol que jugar indudablemente, porque no somos ajenos a la presión que hay de la ciudadanía sobre este tema. Se ha aumentado la tasa de prisiones preventivas. Normalmente la prisión preventiva en Chile era medida de última ratio por ser un sistema penal acusatorio, adversarial, de tal modo entonces que se prefería otras medidas cautelares personales. Sin embargo, ante el aumento de la tasa de delincuencia, ha habido una respuesta de parte de los tribunales de garantía, que son los que actúan en primer lugar, ¿no es cierto?, frente a la comisión de un delito cuando controlan la detención y se les solicitan medidas cautelares por el Ministerio Público, una tendencia a aumentar, a decretar prisiones preventivas, lo que ha significado, por otro lado, hacinamiento en las cárceles. Tenemos un problema carcelario que se ha ido agravando en los últimos años. En consecuencia, aquí tenemos el dilema, ¿no es cierto?, por un lado, de que tenemos que dar una respuesta frente a estos nuevos fenómenos delictivos y no podemos ser ajenos a ello como jueces, como tribunales, pero por otro lado también, y como lo decía el doctor acá, tenemos que salvaguardar los principios de la democracia y salvaguardar fundamentalmente los derechos fundamentales de las personas, es decir, no por hacer justicia,
y por reprimir el delito, vamos a hacerlo a cualquier costo y a cualquier precio. Eso es lo que se ha señalado por nuestro máximo tribunal. Bueno, muchísimas gracias, que lamentablemente se nos está acabando el tiempo, un tema apasionante. Solo decirles que este tema que está tan en la agenda mundial, la agenda de todos los países, un tema que en Colombia lo conocemos muy bien. El doctor Hugo, desde esas épocas en que estuvo con Jaime Giraldo, sí que conoció lo que significa esta lucha del Estado y de la justicia frente al crimen, y donde hay unos planteamientos donde no hay respuestas fáciles. Cuando uno empieza a mirar cómo el Estado y la justicia tienen nuevas herramientas para luchar contra el crimen, que se necesitan herramientas distintas frente a una nueva criminalidad. Es un hecho, es una realidad. ¿Cómo hacer para que esas nuevas herramientas sean posibles, pero que al mismo tiempo no violen los derechos, el debido proceso, las garantías procesales, y que el Estado de Derecho sigue siendo un Estado de Derecho respetuoso de los derechos humanos? ¿Cómo lograr ese equilibrio entre esa efectividad que reclama la ciudadanía y al mismo tiempo unos derechos que hacen que la democracia siga vigente? No menos importante, el dilema entre la sociedad a estar oportuna y verazmente informada, a que exista una prensa libre, que exista una libertad de expresión, y al mismo tiempo podamos tener unos juicios que se protejan los derechos fundamentales de los procesados, donde hay unas garantías, donde hay un debido proceso, donde hay una presunción de inocencia, donde haya una reserva del sumario, y no lo que está sucediendo hoy, donde pues se abre un proceso judicial, se arma un espectáculo, se violan todos los derechos fundamentales, se presiona la justicia, y pasa pues lo que ustedes como jueces viven, muchos de ustedes todos los días, y en YouTube, en las redes, opina todo el mundo, se manipula, hay posverdad, hay falsas noticias, y todo se vuelve pues una especie de sancocho donde realmente lo que termina afectando es la justicia y por supuesto la democracia. O para no hablar de la tensión y de cómo en este nuevo mundo donde todo está cambiando, cómo es esa nueva relación en una crisis del multilateralismo, de una nueva geopolítica que se está planteando hoy, y la guerra de Ucrania es el ejemplo más dramático de esa nueva geopolítica, entre la justicia nacional y la justicia internacional. ¿Cómo es ese nuevo planteamiento frente a un mundo que está cambiando? Y alrededor de eso, un ciudadano que está escéptico, que está angustiado, que tiene miedo y que está desencantado con lo que ve, con unos conceptos que aquí suenan maravillosos, unos conceptos de derecho constitucional que por supuesto hacen que seamos democracia, pero al ciudadano no le dicen nada. El ciudadano quiere salir a la calle tranquilo y que sus hijos puedan ir al colegio. Y ese ciudadano es el que está diciendo: a mí no me gusta lo que estoy viendo. Y si el Estado y quienes tienen las herramientas para hacerlo, ustedes, el Congreso, los gobiernos, la academia, los líderes de opinión, no empiezan a resolverle los problemas a la gente, pues ese es el caldo de cultivo, ya sabemos de qué, de la antidemocracia, del populismo, de los autoritarismos. Y estamos en el vértice de tomar decisiones de fondo como sociedades para profundizar, como dice Hugo, la democracia, para que pueda resolver esos temas. Así que, pues muchísimas gracias por esto, un placer estar aquí con ustedes y un aplauso para estos maravillosos conferencistas.